Argos, a Bancolombia, y tenemos empresas muy queridas que se han vinculado también al foro, que no podríamos pasar sin darles mención. La empresa Atlas de Seguridad Atlas, cuyo equipo directivo y de accionistas están aquí acompañándonos. El grupo Orbis, que también ha estado muy presente pues, con AmCham y con todos nosotros. Postobón, Cristal, la Cámara de Comercio de Medellín, que se unió también al grupo con Bienes y Bienes, Colte Financiera y Manpower. Queremos darle las gracias a todos ellos por el respaldo pues, que le han dado a este foro. Ustedes ven que han hecho todo el esfuerzo porque las cosas salgan pues, lo mejor posible. Nuevamente quiero agradecer a mi amigo Carlos C., quien siempre me ha acompañado en estos foros. Este es el sexto que tenemos y quien ha sido pues, un convencido de que el gobierno corporativo lo tenemos que transmitir y mejorar en Colombia. El año entrante tenemos programado un foro sobre la estrategia y la junta directiva. No podemos chiviar todavía a quién tenemos invitado, pero tenemos un experto en estrategia y nos va a contar cómo la junta directiva, como hemos hablado, tiene una función estratégica fundamental. Ya lo mencionaron anteriormente y queremos como profundizar en esos aspectos de la obligación que tiene la junta de trabajar con la gerencia en la estrategia. Andrés Botero, quien ustedes recuerdan estuvo mucho tiempo con AmCham, ha sido parte fundamental de toda esta organización. Andrés, ¿dónde anda? Andrés, bueno, por ahí debía andar Andrés, pero Andrés ha sido pues un colaborador, nos ha acompañado en prácticamente todos los foros. AmCham, el doctor Carlos Quijano con todo su equipo, quien nos ha acompañado siempre también. Unas gracias pues Carlos, a AmCham y a todo tu equipo por la colaboración que nos prestan. El equipo que está conmigo en sala de juntas, varios allí me preguntaron, oiga, ¿y usted quién es que está hablando allá y nadie lo presentó? Pues presentarse no es muy incómodo, pero yo tengo pues una compañía de consultoría que se llama Sala de Juntas, llevo dedicado pues 10 años al tema de gobierno corporativo y este es, como digo, el sexto foro que organizamos y aquellos que no me conocen pues bienvenidos y esperamos que tengan un aprendizaje importante con este foro. Entonces arrancamos, ya ustedes conocen a los conferencistas que estuvieron con nosotros, pues nos acompañan también Alexis Saavedra Chavarría, cuarta generación de Corona, quien ha estado vinculado con el Consejo de Familia, fue vicepresidente del Consejo de Familia de su organización, es un estudioso, hay que reconocer, de estos temas. Además, en el Comité de Universidades Empresa-Estado, donde está aquí un grupo que participamos, el doctor Carlos, el doctor Jaime, que es el presidente de Sumicol, que es jefe a su vez de aquí del doctor Alexis y de las cosas como funciona la vida. Unos momentos Alexis es jefe de él porque accionista importante, el doctor Jaime pues es otro creyente en la innovación y con Alexis están creando un spin-off con la Universidad de Antioquia y lo menciono porque me parece importante, de un sistema de coloides, una empresa completamente nueva de alta tecnología. Alexis es uno de los creyentes en ese tema, entonces no solo tiene la faceta de que conoce bien el tema de gobierno y ya nos lo va a contar en el panel, pero también es una persona que tiene la innovación en la sangre y creo que nos va a aportar mucho en este panel. El doctor Ricardo Obregón, ustedes lo conocen, tiene la experiencia pues, de muchas empresas, tiene el chip de las empresas familiares, estuvo con el grupo Bavaria, estuvo con el grupo Carvajal. Cuando Joaquín hablaba de que el primer gente siempre la tiene difícil, pues vamos a ver qué nos cuenta el doctor Ricardo. Ahora vamos a ver si le tiramos la lengua y qué nos cuenta si coincide con Joaquín o no. Y está con nosotros Santiago Pérez, vicepresidente de banca de pymes y de banca de retail del Bancolombia. No estuvo sino 34 años con el banco, se está retirando, ahora le damos un aplauso porque ha hecho una gestión, convirtió a Bancolombia en la vicepresidencia de pymes más grande del país. Entonces démosle un aplauso aquí al doctor Santiago. Con su experiencia, obviamente, manejando empresas pymes, pues ayer en una charla que tuvimos, le preguntaba tal vez Joaquín o Borja, bueno, y pymes y empresas familiares, ¿qué tiene que ver? No, pues que el 99% son empresas familiares. Entonces le ha tocado pues trajinar el tema. Entonces ahora vamos a ver si nos cuenta cómo estudian un crédito o una empresa familiar, cómo son de estrictos y cómo la manejan, y yo creo que eso puede ser una experiencia que a todos nos puede servir. Entonces arrancamos con las preguntas. La primera pregunta es para Borja. Cuando nace un heredero de la familia Raventós, imagínense cómo lo bautizan. Con cava.
En vez de agua le echan cava. Borja, cuéntenos un poquito cómo es esa historia. ¿Por qué le dan cava a los muchachos recién nacidos? Aún la Iglesia no nos deja bautizar con cava, pero todo llegará porque va evolucionando mucho. Pero simplemente lo que hacemos es un simbolismo, les ponemos un poquito de cava en la lengua, con una cucharita o con el mismo dedo, ¿no? Y es un poco, es algo natural, que ahora la gente lo está hablando, pero es algo natural que nosotros hacíamos. Y simplemente yo creo que lo que tiene significado es como transmitir la propiedad emocional, ¿no? El orgullo de pertenencia a esta familia y a esta compañía. Y es como recibir en eso al niño que ha nacido, ¿no? Y bueno, es algo simpático que digamos. Pero eso, mi marido, tiene el simbolismo, como tú dices, de crear ese nexo familia-empresa, que la gente sienta, o sea, la compañía, me parece que simbólico, pero muy importante, ¿no? Yo creo que en nuestra empresa familiar uno de los grandes valores de la continuidad, de que tenga tanto tiempo, es la vinculación emocional de la familia, el accionista con la compañía, ¿no? Y eso en momentos de compromiso y de sacrificio, pues hay mucha más solidez, ¿no? Y no solamente esto, ¿no? Un orgullo de pertenencia que va muy ligado a unos valores familiares, ¿no? Y esto es un símbolo de ello, ¿no? Excelente. ¿Cómo hablabas tú de que no tienen asamblea familiar, tiene el Consejo de Familia Junior? ¿Cómo lo diferencian? ¿Cómo diferencian ustedes asamblea familiar con la institucionalidad que sabemos que tiene comparado con el Consejo de Familia Junior de ustedes? A ver, nosotros consideramos que si realmente queremos potenciar a las siguientes generaciones, y nosotros somos una familia muy extensa, les tienes que crear un organismo propio. Un organismo propio que ellos se puedan sentir cómodos, que se puedan sentir empoderados para organizarse ellos mismos, si requieren la ayuda también de la oficina de accionista, etcétera, etcétera, también. Pero es muy importante, yo creo que les da entidad propia, y el poder crear un organismo propio que engloba desde los 18 a 35 años, como he explicado antes, en el que tienen sus propias actividades, tienen su propio presidente del comité junior y su propio consejo, y tienen sus entidades propias. Y también tienen su papel en la asamblea familiar. O sea, normalmente 1 hora y media de la asamblea familiar es territorio del comité junior, ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? Darles visibilidad, que los demás los conozcamos, las diferentes personas, y por otra parte, darles reconocimiento. Ellos van a ser los continuadores de la compañía, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que darles este protagonismo, ¿no? Esto mismo dándoles formación a nivel de empresa familiar, a nivel de conocimientos básicos de accionista, como he dicho antes, pues yo qué sé, entender un balance, etcétera, etcétera, y también que empiecen a relacionarse, ¿no? Porque en castellano se dice, cuando hay roce, el roce hace el cariño, ¿no? Pues el roce con otros miembros de la familia y el roce con la compañía a través de actividades relacionadas con la compañía, pues permite pues que esta vinculación emocional sea más fuerte. Alexis, nos contabas esta mañana, pues ustedes tienen un consejo de familia completamente constituido y una junta directiva con independientes. ¿Cómo es la comunicación entre uno y otro? ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Cómo se entera la familia de lo que está pasando en la compañía? ¿Te refieres a cómo se comunican los dos órganos de gobierno? Junta directiva con el consejo. Pues yo creo que es importante primero dar un contexto de los roles de cada uno en nuestra organización. El Consejo de Familia para nosotros tiene un rol muy principal, diría yo, que es el rol de mantener la armonía de la familia, de mantener la unión de la familia y de ser un puente entre las empresas, la Fundación Corona y la familia. Ese puente es muy importante porque se vuelve, como se dice en inglés, un sounding board para los miembros de familia. Entonces el Consejo de Familia tiene varias actividades que promueven la unión de la familia, la armonía y que nos juntemos
y que nos enteremos también de cómo van los negocios y cómo va la fundación. Por ejemplo, todos los que somos mayores, muy parecido como en la familia de Borja, todos los que somos mayores de 18 años podemos atender a la asamblea de familia o a la asamblea de accionistas, que es una vez al año. En esa asamblea, que generalmente dura 2 días, nos presentan los resultados de los negocios, de cada uno de los negocios. Hay veces se le da un poquito más de protagonismo a uno de los negocios dependiendo pues de la situación y cómo, pues, qué está pasando interesante. Se presentan los resultados generales de la gestión de la Fundación Corona, y en el segundo día es un día donde el Consejo de Familia tiene la batuta para plantear nuevos temas de gobierno, por ejemplo, cambios al protocolo. Luego se da la votación de los miembros de la junta directiva. Los que votan no es toda la asamblea, votan solamente los accionistas, y se aprueban también los dividendos. Y por ejemplo, en una discusión tan trascendental y de tanta importancia que es el tema de los dividendos, al final de cuentas es el accionista el que tiene la última palabra, pero todos tenemos derecho a opinar, y yo creo que esa apertura ha sido muy importante y se ha ido cuajando es con el tiempo. Luego, por otro lado, tenemos reuniones de familia que son cada 2 años. Este año, ahorita en un mes, tenemos una en México, donde calculamos que vamos a ver 40 personas. Luego tenemos unas teleconferencias con Carlos Enrique Moreno, el presidente de la organización Corona, trimestralmente, donde podemos entrar a esa llamada cualquier accionista o hijo de accionista o hija de accionista, descendiente pues directo de sangre. Y el Consejo de Familia y el Consejo Corporativo se juntan una vez al año. Algunas veces se juntan de forma extraordinaria, donde el Consejo presenta sus recomendaciones de dividendos, donde les cuenta un poquito de la gestión. Así el Consejo de Familia puede después facilitar las conversaciones en la Asamblea de Familia. Entonces hay muchos espacios que se dan, con todavía mucho espacio también para mejorar y evolucionar. Joaquín, nos hablabas como tu padre creó el Instituto de Investigación y la unidad I+D en la compañía. Aquí, pues, como él lo dijo muy claro, Medellín estamos convencidos y hemos creado la cultura de que hay que innovar, pero tomar una decisión de sacar 14% de los resultados y dedicarlos a innovación no es fácil, y que la familia lo sostenga durante 60 años es una convicción completa. ¿Cómo han logrado ese acuerdo que todo el mundo defiende ese 14%? Con lo mismo, has de estar convencido y creer que realmente la investigación es un motor de crecimiento de la compañía. Pero, a ver, este convencimiento tiene su límite, porque nosotros somos una compañía pequeña y, claro, investigar cuando tienes grandes corporaciones como Novartis, Merck, es muy difícil. Es muy difícil porque investigar tiene un gran riesgo económico. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, sí. Y un gran riesgo técnico. Sacar un medicamento al mercado tardas entre 10 y 12 años. Increíble. No es una cosa de hoy para mañana que yo me invento un producto, un zapato, con todo el respeto al que se dedica a los zapatos, pero que requiere 12 años. Entonces, estos 12 años es mucho dinero y es mucho riesgo, porque no todas las moléculas que investigamos llegan al mercado. Solo una de cada 100.000 que descubrimos llegan al mercado, y solo una de cada 7 que se prueban en humanos llegan al mercado. Como esto tiene tanto riesgo económico y tiene tanto riesgo técnico, ¿qué hemos hecho? Seguimos confiando mucho en la I+D, pero en este afán también de innovar y de encontrar cosas nuevas, y no lo ha hecho mucha gente, al menos en Europa, hemos separado toda la I+D en una nueva compañía, donde hemos dado entrada a otros inversores. O sea que, como empresa familiar, también seguimos controlando el 100% del holding,
Pero aquí hemos compartido esta parte del negocio con otras personas, otros inversores, y hemos hecho esto que en términos técnicos se llama un private placement, que son gente que ha venido a poner 40 millones de euros a nuestra investigación. Y lo han hecho dos bancos, dos saving banks, o sea, dos cajas de ahorro, y dos family offices, es decir, familias que han querido invertir en nuestra investigación. Es decir, contestando a tu pregunta, seguimos creyendo. Primero fue mucho mi padre el que fue impulsor, luego hemos seguido creyendo el resto de familia, y luego ya es más la obligación que tenemos con unos inversores de también seguir tirando adelante la I+D, que no es nada fácil, desde luego. Excelente. Ustedes tienen quien quiera hacer preguntas o algo, con gusto, las chicas de sala de juntas si alzan la mano, recogerán las preguntas y me las traen aquí. Yo con gusto le formulo al final a los panelistas las preguntas. Igualmente tiene una evaluación que les dejamos en las mesas por si quieren evaluar, que nos sirva para mejorar los futuros foros. Habló Alexis de un tema muy importante que es la fundación. La experiencia enseña que las compañías familiares, y lo habló de los valores también mucho Borja y Joaquín, que los valores son algo en que no se puede ceder, los valores son definitivos para el éxito de la empresa familiar. Y cuando uno estudia las empresas familiares exitosas en el mundo, todas de una manera u otra tratan de devolverle a la comunidad los éxitos que han tenido, y para eso crean fundaciones. Aquí tenemos éxitos de fundaciones muy importantes como la Fundación Corona. No sé si el doctor Ricardo nos puede mencionar un poquito de la Fundación de Carvajal, que ha jugado un papel fundamental en la comunidad del Valle, y cómo eso ayuda a la familia a crear más cultura y arraigo hacia la empresa. Sí, correcto. Yo diría que la Fundación Carvajal es un ejemplo, pues, de mucha generosidad de parte de los accionistas, puesto que hoy día la fundación es dueña del 23% de toda la organización. O sea, en algún momento de la historia la familia Carvajal se desprendió sus acciones y las entregó a una fundación que, en la medida que tenga recursos propios por los dividendos que da la compañía o el patrimonio que tienen, pues se puede apalancar. Y un poco lo que se observa en esta fundación es que no está en ese proceso de todos los años buscar cómo sobrevivir el año. Tienen los recursos suficientes para mantener, pues, su establecimiento, y las fundaciones por lo regular tienen capacidad que por cada peso que ponen logran conseguir 5 pesos. Ese es el caso de la fundación. Entonces la capacidad de poder aportar es significativa, pero gracias también a que tienen un propio patrimonio. Entonces, pues es como se han proyectado. Obviamente una fundación, por más causas que pueda querer o poder trascender, tiene cierto límite. En el caso de la Fundación Carvajal, pues está muy regionalizada en lo que es toda la zona aledaña, pues, al valle y departamentos contiguos, pero sí ha sido un elemento para poder compartir con otras fundaciones y hacer acuerdo con otras fundaciones para poder impulsar obras que, pues, ya han desarrollado cierta capacidad y cierto aprendizaje y que, pues, hacen muy profesionalmente. Alexis, ¿les ayuda a ustedes la fundación a crear vínculos de la familia con la empresa y darles como esa responsabilidad que todos debemos tener, que al final nos debemos a la comunidad, que hay que devolverle a la... ¿Cómo lo ven ustedes la fundación a nivel de la familia? Hombre, el compromiso con las personas, por eso hoy en día tradicionalmente la organización Corona ha sido una organización muy centrada en el ser humano y en el desarrollo en sí del ser humano. El compromiso también con la sociedad y con el país ha sido parte de nuestro legado. Nuestro legado, y yo creo que ese contexto es todavía más importante de por qué lo hacemos, es cuál es nuestra historia. Y nuestra historia, pues, se puede ir tan atrás como queramos, porque ya hemos investigado mucho, pues, hasta finales de 1600, sabemos quiénes son nuestros ancestros, pero sobre todo, en especial, una figura que ha sido icónica en nuestra familia, que es Alejandro Echavarría. Mi tatarabuelo, Alejandro Echavarría, en Antioquia, cuando el comercio se empezó a encarecer porque venía de Europa
a través, llegaba a Jamaica, todo era importado, y todas estas grandes casas comerciantes se habían consolidado. Él tuvo la visión de dar el salto del comercio a la industria y fundó Coltejer, como otros empresarios en Antioquia también lo hicieron alrededor de esa misma época. Pero en 1913, inclusive antes de que se fundara Coltejer, porque Coltejer fue fundada en 1914, la esposa de Alejandro, mi tatarabuela, se enfermó, tuvo una grave enfermedad. Y Alejandro se dio cuenta que no había un servicio de salud. Y en 1913, unos 3 años antes de que se abriera el Hospital San Vicente de Paúl, que hoy en día es una gran institución médica a nivel, pues, con reconocimiento mundial, él hizo una declaración. El día que puso la primera piedra del edificio, dijo: yo voy a crear el hospital más grande que me puedo imaginar, que pueda albergar todos los hijos de Antioquia y todos aquellos que también quieran venir del resto del país. Y él tuvo esa visión, y eso es una demostración extraordinaria de lo que es el compromiso con la sociedad. Y un segundo ejemplo fue que cuando él fundó, pues cuando ellos empezaron a desarrollar la industria, él fundó junto con otras personas la primera compañía eléctrica acá en Antioquia. Y años después, no mucho después, se la cedió, es decir, se la vendió al municipio, porque él entendía la importancia de que fuera el municipio quien controlara la electricidad y no un individuo, porque entonces podía democratizar un poquito el desarrollo industrial de la región. Y ese legado ha venido trascendiendo de forma extraordinaria en nuestra familia, y yo creo que todos lo hemos también vivido. Y hoy en día la Fundación Corona, yo creo que representa ese legado, y sobre todo ha permitido que la familia se una alrededor de una cosa tan importante, que es entender las necesidades de un país como Colombia. Y yo creo que en ese sentido la Fundación Corona cobra una importancia extraordinaria en nuestra familia, donde todavía hay una vocación por el compromiso social muy acentuada, tanto en la generación de mi mamá, porque la generación de mi abuelo ya ninguno existe, como en la generación de mi mamá, como también en la generación mía. Ya hay personas, pues, como Alejandro Eder, que ocupó un cargo muy importante en las negociaciones de paz y como alto comisionado de la reintegración, y eso muestra que todavía que eso ha venido calando en nuestra sangre, en nuestra forma de pensar y sobre todo en nuestras actitudes y cómo ejercemos nuestros valores y nuestros principios en el día a día. Borja, tú eres un estudioso, no solo tienes la experiencia de una empresa familiar de tantos años, sino que es un estudioso de los temas familiares, como ya nos los contó. ¿Cómo ves tú las fundaciones para crear? Si no hay cultura, no hay empresa. Si no hay convencimiento, tú decías, nos podemos pelear, podemos tener diferencias, pero ojo con los principios, que esos sí son intocables. ¿Cómo consolidar esos principios? ¿Crees que las fundaciones o el hecho de obras de caridad, participar en eventos sin ánimo de lucro, ayuda a educar a los herederos de cuál es su compromiso con la sociedad? A ver, yo creo que las fundaciones o el compromiso social no es algo que se invente, ¿no? O sea, es algo que o se vive, y se vive desde los valores personales o familiares, y eso nace una vocación, pues, por un compromiso con la sociedad o con algún aspecto en concreto, parte de eso, ¿no? De los valores familiares, ¿no? Y para eso es muy importante, yo diría, la coherencia y la transmisión de estos valores, pero que lo veas en tus familiares, o si no. Y entonces, si eso existe, y existe también pues un compromiso social por otras generaciones, pues seguramente lo vamos a transmitir, ¿no? Yo diría, por ejemplo, en nuestro caso es diferente. Nosotros no tenemos una fundación en Codorniu, pero sí, a través de los dividendos que se reparten y se repartieron en estos últimos años, algunas ramas familiares han creado fundaciones, bastantes, hay 5 fundaciones diferentes, ¿no? Pero que vienen dotadas de los propios dividendos de algunas de las zonas, ¿no? Y algunas de los miembros familiares incluso donaron todo su patrimonio
para algunas fundaciones, ¿no? Yo diría que va unido mucho a mucha relación con los valores, ¿no? Bueno, ustedes ven aquí en el panel y vieron en la publicidad que venía Mercedes Eleta de Brenes, y ustedes dirán, ¿dónde está sentada Mercedes? Desafortunadamente Mercedes, que es una amiga de Panamá, tuvo un quebranto de salud. Ayer hicimos hasta los últimos esfuerzos para que viniera, pero en verdad está sumamente mal y no pudo venir. Pero tenemos una sorpresa, y les voy a contar brevemente la historia de Mercedes y cuál es la sorpresa. Mercedes es segunda generación. Su padre Fernando, quien como el abuelo de Alexis era un aficionado a los caballos, tiene unas aras. El abuelo de Alexis pues fue uno de los promotores de las carreras de caballos en Colombia, con mucho éxito en esa época. Así lo fue la madre de Mercedes, y él creó lo que se llama el sistema de radiodifusión panameño, que son tal vez los sistemas de radio y televisión más importantes de Panamá. Cuando Mercedes tenía poca edad, su madre, en los años 50, todavía no se ha curado pues del todo la poliomielitis, su madre muere de poliomielitis y el padre se vuelve a casar. El padre Fernando era muy previsivo, fue ministro varias veces en Panamá, una persona muy exitosa, y empezó a programar. Y yo digo que en todas las reuniones, insisto, quien más nos podría enseñar de gobierno corporativo es Darío Gómez, quien nos enseña que nadie es eterno en el mundo, porque hay muchos que quieren como perpetrarse toda la vida en su cargo, y eso no funciona normalmente. Entonces, el padre de Mercedes, con mucha visión, sabía que se iba a morir, empezó a programar todo, y 15 años antes de morir preparó su testamento. Cuando Mercedes habla con él y se da cuenta de que está preparando el testamento, ¿pero por qué testamento? Dice el consciente, mire, son dos matrimonios distintos, un mismo padre, madre distinta, eso no funciona. Y Mercedes lo convenció que hicieran un trabajo, un protocolo y un acuerdo familiar, y que gestionaran el patrimonio familiar juntos. El padre murió en 2001-2002 y ya llevan 14, 15 años de éxitos. No vino Mercedes, pero vino una persona que conocí hace unos 10 años por efectos de trabajo, el amigo Mark Silverman. Mark es psicólogo, Mark es ciudadano americano, vive en Colombia, casado con Gilda, que es su traductora de confianza. Aquí tenemos una traductora traduciéndole a Mark. Y Mark ayudó a la familia de Mercedes en todo este proceso por mucho tiempo. Con Mark, debo decir, tenemos un grupo de estudio que los invito a que estudien el tema. Mark es un convencido del liderazgo espiritual, y es cómo hacemos las empresas más humanas. No solo tenemos que producir dinero, que hay que producirlo. Las empresas no solo tienen que producir utilidades, ya lo dijo muy claro Joaquín, sin utilidades no sobreviven. Pero muy importante es que el equipo humano de la empresa sepa cuál es el sentido de la vida. Cada vez vemos más inquietud en la gente joven. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el sentido de esto que estamos desarrollando? Y con Mark tenemos un equipo de estudio, él lo lidera y nos ha invitado ya a un par de sesiones. Una vez al año nos reunimos a estudiar el tema del liderazgo espiritual. Entonces, Mark, yo quisiera preguntarte si nos puedes ayudar. ¿Cómo fue? Si te puedes parar, bienvenido. ¿Cómo fue tu experiencia con la familia Eleta y cómo lograste pues que una familia que todo indicaba que iba a haber dificultades porque eran dos matrimonios, ahora se consolidó el patrimonio y lo manejan con una excelente relación? ¿Cómo lograste eso? Muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes. Quiero felicitarlos porque están aquí. Y debido a que están aquí, eso significa que tienen un interés en cómo crear una familia bella y un negocio familiar lo más bello posible. Eso es maravilloso. Los felicito. Eso es 50%. Se empieza con eso, ¿no es cierto? Empieza con el hecho de decir, quiero crear una familia o un negocio familiar que tenga cierta belleza y que tenga más riqueza. Entonces, los felicito a todos. Bueno, cuando hablamos de las generaciones, siempre trastabillo, porque Mercedes, a propósito, ella se hace llamar Bati.
Y cuando yo entrevisté por primera vez a don Fernando, el padre de ella, yo le pregunté, bueno, ¿de qué generación eres tú? Y él dijo, de la 18. La familia de él venía de España y él trajo un libro y me mostró cómo en su mente él era de la generación número 18. ¿No les parece muy bello? Bueno, tenemos que entendernos con 4 preguntas fundamentales. En la parte personal, ¿qué constituye una vida bella y con sentido para mí? Tal vez sea en el negocio, tal vez no lo sea. ¿Qué constituye un gran negocio familiar? ¿Qué constituye una gran familia? ¿Y cómo preservamos y hacemos crecer la riqueza? Entonces voy a decir algunas cosas sobre esta bella familia Eleta con la que me permitieron trabajar. Aquí lo primero, ¿están listos? Ellos no son perfectos. No existe una familia perfecta. No hay padres perfectos. No hay hijos perfectos. No nos matemos unos a otros a este respecto. Nunca he conocido a un padre que diga, que dijera, es que quiero fregar la autoestima de mis hijos. Ni he conocido jamás a 2 hermanos que digan, quiero sacarle la piedra a mi papá hoy. Pero lo hacemos, ¿cierto? Lo hacemos. Entonces aquí en esta bella familia, la primera esposa murió poco después del nacimiento del tercer vástago. Y después don Fernando se casó y tuvo 5 hijos con su segunda esposa. Y todo el mundo hizo lo mejor que pudo. Pero no digamos que esto fue sin que hubiera estrés. ¿Cómo podemos mantener todo esto unido? ¿Podemos ser una sola familia? Entonces empezó el trabajo. Bueno, si una familia ha de sostenerse en el sentido de un amor auténtico y una conexión auténtica, van a tener que encontrar una forma de manejar los dolores y las heridas, porque no somos perfectos, porque a veces herimos a las personas que amamos. Pero a no ser que haya un diálogo alrededor de estos temas y se limpie o se despeje, van a contaminar la cultura y lo van a convertir en conflictos sin capacidad de resolución. Entonces, el trabajo consiste parcialmente en examinar un poco el pasado. Por lo general, yo entreno a las familias en lo que ahora llamo comunicación alrededor de la inteligencia emocional. ¿Qué concepto es este? Comunicación con inteligencia emocional. Eso significa que uno debe ser inteligente emocionalmente, aunque tenga la piedra afuera. Es una destreza que se puede aprender. ¿Cómo curar el pasado? ¿Cómo aprendemos esas destrezas?
y cuál es nuestra visión. Y la visión puede ser muy diferente de una generación a otra. La visión de la primera generación puede ser muy diferente de la segunda, etc. Me encanta lo que Borja dijo anteriormente sobre lo que dijo uno de los miembros de la generación mayor. Somos preparadores para el futuro. Algo del trabajo que hicimos se llevó a cabo separadamente por generaciones. Algo del trabajo se hizo conjuntamente entre la primera y la segunda generación. Parte del trabajo se hizo con la tercera generación separadamente y parte del trabajo con la primera, la segunda y la tercera generación para poder crear una visión, una verdadera visión que puede ser diferente según la generación. Por ejemplo, para compartir una pequeña cosa, creamos una reunión especial con los nietos y el abuelo, don Fernando. Y los nietos tenían preguntas muy importantes, como: ¿realmente amabas a tu primera esposa? ¿Cómo puedes amar a dos esposas? ¿Nos amas a todos nosotros de la misma manera? ¡Qué conversación tan bella! Esto es parte del éxito de esa familia, que ellos pudieron crear este tipo de conversaciones, a partir de la cual crearon una visión auténtica y a partir de la cual diseñaron una estructura de gobierno que se ajustaba a su situación específica. Lo otro que voy a decir es que cada generación, por lo general, tiene sueños muy diferentes. Es muy difícil hablar de eso. Si tuviéramos 20 horas, yo haría que los conferencistas de la mañana hablaran de eso. ¿Cuáles eran las diferencias en las visiones generacionalmente y cómo las manejaron? Bueno, podría hablar eternamente, pero gracias, muy amables. En Colombia hay una profesión que necesitamos desesperadamente, y aquí lo hemos visto y ustedes me van a entender. Psicólogos con experiencia en gobierno corporativo no tenemos. Y el manejo del conflicto, los que tenemos experiencia empresarial y en gobierno podemos ir hasta cierto punto, pero hay una parte donde ya el conflicto es tan intenso que necesitamos gente como Mark. Mark es psicólogo de profesión, su padre fue psicólogo, sus hermanas y sus hermanas son psicólogas y es experto en gobierno corporativo. Entonces, lo que quiero con esto es que desvelemos esa prevención que con frecuencia tenemos en las empresas familiares, porque un psicólogo, ¿acaso un psicólogo? No estamos hablando de locos, es de relaciones normales que necesitan coger fluidez y, como decía Mark, que entre las diferencias que existen entre la familia puedan sentarse a conversar y a sacar una visión conjunta. Muchas gracias, Mark, un aporte muy importante a nuestra reunión. Un estudio realizado por Ernst & Young y la organización Family Business Network, de aquí ya se ha mencionado, a la que participan muchas de estas compañías, y aquí hay varios que son de la organización, entre 280 empresas familiares de 33 países, el 60% de ellas en manos de tercera o posterior generación, y un poco menos de la mitad con más de 1000 empleados, da luces de las razones de éxito de muchas de estas empresas familiares. Para los encuestados, una de las principales razones de éxito es su visión a largo plazo. Uno de los entrevistados la resumió de manera simple y contundente: la compañía no la heredamos de nuestros padres, es de nuestros hijos y por el momento está a cargo, con el compromiso de entregarse en el futuro más próspera y reluciente.
¿Comparten ustedes esa frase? ¿Cómo la ves tú, Santiago, desde tu perspectiva con tus clientes? Pues primero que todo, Ricardo, yo quisiera poner en contexto que mi perspectiva es bastante diferente o un poco diferente de la de mis compañeros de panel. Ellos nos han narrado sus experiencias desde adentro. Yo se las voy a contar desde afuera, como banquero, que tenemos muchos clientes, empresas familiares. Tú decías el 98,5% de las pymes, de las 150.000 pymes clientes de Bancolombia, son empresas familiares. Y lo segundo diferente en la perspectiva es que ellos nos están hablando de muchas generaciones, en un caso de casi 500 años de generaciones. En el caso nuestro, y en gran parte por la gran mortalidad de las empresas familiares, estamos hablando de primera, segunda y si acaso tercera generación. Entonces, primero que todo pongo en ese contexto. Y luego, la experiencia nos ha ido mostrando, y lo que estoy diciendo no es para nada científico, sino empírico, que o entendíamos o tratamos de entender a la empresa familiar o no vamos a poder ser exitosos como banco para pymes. Y entender a la empresa familiar es muy difícil, es como entender a la familia. Ustedes entienden a su señora, o a la hija universitaria, no es fácil. O sea, entender a la familia es una cosa muy compleja. Entonces nuestros gerentes, nuestros ejecutivos de cuenta, poco a poco se han ido volviendo eso, un poco psicólogos, y hemos ido aprendiendo empíricamente cosas. Por ejemplo, que lo que es bueno para la familia no necesariamente es bueno para la empresa y viceversa, que lo que es bueno para la empresa muchas veces no es bueno para la familia. Hemos visto también que empresa y familia se mezclan, y se mezclan mucho. Y les voy a compartir acá que ese es uno de nuestros secretos competitivos. Bueno, no es secreto porque lo compartí, pero es que pues nosotros muchas veces nos tenemos que enfrentar con bancos multinacionales con unas posturas de riesgo supremamente estrictas. Y nosotros entendemos que muchas veces la tarjeta empresarial es para que la esposa del dueño vaya de compras a Miami, y más o menos lo toleramos. Y obviamente los estimulamos a que se formalicen y muchas cosas. Hemos ido entendiendo también, y repito, esto es pura experiencia, ustedes pueden no estar de acuerdo, que hay ciertos miembros de la familia peligrosos o más peligrosos que otros. Nosotros le tenemos mucho miedo a los yernos. Y te podría contar muchos casos de yernos con ideas muy peligrosos y otros muy poco creativos, pero le tenemos un poco de miedo a los yernos. Le tenemos mucho miedo al hijo máster. Ahorita nos hablaban mucho de másters, sobre todo Borja, y el hijo máster cuando trabajó en la empresa, cuando movió cajas, cuando cargó ladrillos, cuando tuvo una experiencia previa en la empresa y en otras empresas muchas veces, como tú lo decías, es una maravilla en la sucesión. Pero el hijo máster, yo recuerdo, pues yo por la reserva bancaria no puedo contar casos concretos, salvo uno que es bueno y ahorita lo cuento porque me autorizaron, pero yo me acuerdo de una de las empresas más grandes de Colombia en autopartes a finales de los años 80, ya no existe. Y yo me acuerdo cuando el hijo máster llegó de Boston a cambiar la empresa, y la empresa ya no existe. Y me acuerdo con el orgullo que el papá nos lo presentó. Nos da miedo también perdón que voy a usar una palabra muy colombiana, de la moza, del amante. Y hemos tenido varios casos, pero bastantes, en que una empresa se acabó por un lío de faldas del dueño de la empresa. Entonces uno se va volviendo psicólogo y va aprendiendo. Y hemos ido formando un esquema de mirar ese riesgo que no es el de las empresas grandes, o de las grandes corporaciones que no son familiares y que no es tampoco el de los individuos, y creo que eso nos ha permitido llegar a lo que hemos llegado. Ahora, antes de entrar en el break, me encontré con un ex compañero nuestro, que por ahí está, no voy a mencionar el nombre, que era gerente nuestro,
y le vi, pues lo vi gordito y como repuestico y todo, y le dije, veo que te va muy bien, y me dijo, sí, es que después de que me retiré, me dediqué a asesorar empresas familiares, entonces nos vamos volviendo psicólogos. Excelente. Según el mencionado estudio, otra razón de éxito de estas empresas es un compromiso de atraer y retener el mejor talento y elaborar planes de sucesión a todos los niveles. Reto grande, pues las obliga a tratar igual a familiares y no familiares. Un encuestado respondió, los días cuando el apellido era una calificación para el ejecutivo son cosa del pasado. Doctor Ricardo, usted fue la primera persona no familiar en ocupar la presidencia de Carvajal. ¿Es fácil convencer a esas familias lo importante que es el talento sin importar el apellido? ¿Cómo es ese manejo? Si nos puede contar confidencias de cómo es el respeto al no familiar y cómo puede ascender dentro de la carrera profesional. Bueno, yo empezaría por decir que sí, yo fui el primer presidente que tuvo la organización después de 104 años, donde sucesivamente habían sido miembros de la familia Carvajal. Pero tendría que decir que eso fue como el último eslabón en lo que fue un proceso de gobierno corporativo que venía adelantando pues la empresa de tiempo atrás. Y me recuerdo cuando tuve la oportunidad en las primeras de cambio pues hablar con a quien yo sucedí, que era Alfredo Carvajal, una persona que había tenido muchas dignidades, no solamente en su familia, sino en el gobierno públicas, claro, y en el mundo público. Y le decía, bueno, ¿cuál es el logro más importante que usted considera que ha hecho? Y me decía con mucha humildad, ¿no? Es volver esta compañía normal. Y lo que él quería decir es que había terminado un proceso de institucionalizar la empresa al punto en donde pues había toda clase de órganos que efectivamente aseguraban de que la compañía se podía manejar profesionalmente. Entonces, pues para mí no fue para nada traumático porque, pues como digo, yo era el último eslabón de lo que faltaba. Y obviamente, pues sí me enfrenté a uno que otro problemita y pues yo duré 4 años y medio, afortunadamente, pues más que lo que la familia de Joaquín logró con su primer CEO. Pero hablando del tema del recurso humano, pues particularmente la familia Carvajal siempre fue muy inquieta en los temas de los recursos humanos. Ustedes recordarán en la época de La Calidad Total, el autor Fleming, todos esos personajes estuvieron en Carvajal y siempre el recurso humano fue tratado con mucha consideración. Eso independiente de la madurez de la empresa, y como yo lo decía alguna vez cuando llegaba a Carvajal, a Bavaria, que las empresas no son producto de nada diferente que su propia gente. Claro. Y que la gente o los empleados son los que hacen las historias de las compañías con el día a día. Y obviamente una compañía que tiene un grupo de personas que uno pudiera decir que es promedio, simplemente no va a ser diferente la compañía a ser una compañía promedio. Pero si una empresa se asegura de que tiene gente por encima del promedio, son empresas que van a ser también por encima del promedio. O sea que el recurso humano es tan claro como eso. Si uno tiene buena gente y obviamente hace todo un ciclo virtuoso de cuando uno contrata a una persona, que es que pues se asegura de tener un elemento valioso, porque no hay nada más costoso que uno contratar personas que después en el proceso ya de madurez no son las personas y entonces la inversión que se hizo pues prácticamente termina perdiéndose. Entonces la selección es clave. Pero después de que una persona ya está en la empresa, tiene que ser sometida a una especie de análisis integral, donde le determinan cuáles son sus capacidades, cuáles son sus falencias, y para eso hay muchas herramientas, desde inteligencia emocional, lo que son las evaluaciones 360 grados, donde a uno lo evalúa sus superiores, sus subordinados, los pares. También hay herramientas que miden el liderazgo de las personas y obviamente uno se encuentra que en muchas de las personas que se tienen, cuando se les hace esta primera prueba, tienen inmensas falencias. Y los estudios lo que han determinado es de que si una empresa es capaz de ir acortando esas falencias o esas brechas,
la efectividad o la productividad o los resultados de la empresa pueden ser 30% mayores que los que no hacen eso. Y obviamente en esta parte de uno entender a la persona, pues debe seguir un proceso de cómo le ayuda a uno a esa persona a que pues realmente acorte todas esas brechas. Y igualmente uno tiene que asegurarse de que esas personas tengan alguna bonificación en función de sus resultados, de sus propias mejoras, de forma de que también sientan que no son unos empleados donde se les paga el sueldo y si la compañía tuvo buenos resultados, pues no son para uno. Hay que ser generoso y poder compartir los resultados con esos empleados. Y finalmente, en el último punto de lo que puede ser una gestión virtuosa del recurso humano, hay que tener muy claro cuáles son los procesos de sucesión para que las personas entiendan de que si tienen perspectivas, si han hecho bien sus tareas, pues pueden tener la aspiración de poder ser pues, personas con más nivel o más dignidades directivas. En eso, yo diría que todo lo que estoy diciendo lo aprendí precisamente en Carvajal, porque Carvajal tenía pues mucha adelanto en todos estos procesos, incluso a mí me evaluaban. A mí me acuerdo un año que me hicieron un test de inteligencia emocional y de los 18 criterios que evalúan, pues yo saqué 14, entonces estaba bien, me sentía bien. 2 años después me hicieron otro test y resulta que ya tenía solamente 10, había perdido 4, más preocupado que ni pa' qué. Entonces la organización me mandó, me puso una coaching para que yo entendiera pues cómo era la relación mía con los presidentes, porque yo era el jefe de los presidentes, y ver cómo podía colaborar con ellos, y efectivamente yo mismo entendí cuáles eran mis distancias y mis brechas, y pues enlacé o creé lazos importantes con quienes creía yo que tenía buena relación, pues no las tenía. Bueno, en la preparación de este foro nos acompaña aquí Francisco Javier Arias, que era reportero económico del Colombiano. Con él y con Carlos contactamos, o nos contactó Gloria Valencia, que es la editora económica de Semana. Sacaron un artículo muy bueno sobre empresas familiares que le recomiendo en la edición de este fin de semana, y habla cómo en realidad tenemos poca historia de empresas en 4ª generación en Colombia como la de Alexis. Y lo menciono por lo siguiente, porque el estudio que les menciono, que tiene cosas muy valiosas, dice las empresas que están en 1ª o 2ª generación tienen mayores dificultades para atraer y promover talento no familiar. Están muy ancladas en que la familia es el único recurso humano. Por el contrario, las empresas en manos de la 3ª generación o posterior entienden mejor que el talento no va necesariamente ligado al apellido. Esto nos ayuda pues a meditar los que están en 1ª y 2ª generación los valores tan importantes que tiene la gente, y no solo pues puede ser el apellido el que defina hacia dónde va la carrera profesional. El haber sobrevivido al menos en 2 sucesiones y la dilución de los egos que con frecuencia transmiten muchos fundadores hace la cultura familiar más abierta, permitiendo a los no familiares hacer carrera ejecutiva hasta la cúspide. ¿Alguna opinión, Alexis, en tu compañía, que ustedes tienen un respeto por la gente enorme, manejan la sucesión muy bien, tú tienes contacto con otras empresas, ves que sí nos falta en las empresas de 1ª y 2ª generación más conciencia de la importancia del talento? Yo creo, yo creo que cada familia, y creo que eso ya es un común denominador de lo que se ha hablado acá, tiene etapas y tiene circunstancias distintas que le van, como decías tú, Joaquín, hay veces planear no es muy fácil y muchas veces planeas y el plan se desvía. Entonces yo creo que es entender qué es lo que necesita una familia y en qué momento, y puedo hablar prácticamente del caso nuestro muy puntual, donde hay un estigma y hay un paradigma muy acentuado alrededor del miembro de familia no trabajando en la empresa. Comparto absolutamente todo lo que acaba de decir Ricardo. Yo hoy en día, yo ya soy empleado de Corona desde hace 5 años y veo lo que es
el desarrollo del ser humano y de la autoestima del ser humano y cómo crear una cultura central alrededor del ser humano, lo que al final de cuentas le da a uno una ventaja competitiva. Esa es de las más, es tal vez la más importante. Como decía un profesor mío en la maestría, después de cada presentación, fuera de finanzas o de estrategia o lo que fuera, él ponía en el último slide, it's about the people, punto, 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 stupid. O sea, yo le estoy aquí enseñando de toda cantidad de cosas, pero nunca se le olvide que es sobre la gente. Entonces yo creo que una organización como la nuestra tuvo un momento muy interesante hace 50 o 60 años más o menos, en que mi abuelo Elkin y sus hermanos Norman y Hernán tomaron la decisión de que los miembros de familia no trabajaran en la empresa. Y ahí habían dos razones fundamentales. La principal, que es algo que todavía nos gobierna, hace parte de las dinámicas que hemos heredado, es evitar conflictos. Y creo que fue Joaquín o los dos creo que lo dijeron en la presentación de ustedes, el conflicto es innato en cualquier situación humana. Entonces la cuestión está en que cómo desarrollamos capacidades de gestionar el conflicto. Eso me parece todavía más valioso. Por otro lado, Hernán y mi abuelo y Norman decían, hombre, nosotros no queremos que nuestros hijos sean empleados, queremos que sean emprendedores. Pero yo sí veo que en la tercera generación, no es que haya habido mucho emprendimiento tampoco. Para ser franco, ha habido mucho emprendimiento dentro de la organización Corona, pero no los miembros de la tercera generación bajo su propio mérito. Entonces, eso nos ha venido gobernando y yo entré al Consejo de Familia hace como 11 años, y no estoy mal, justo recién, cuando yo me fui de Medellín, que a nosotros nos sacaron de aquí de una forma muy espantosa, como a mucha gente, yo cuando me fui de Medellín yo tenía muy claro que yo aquí iba a volver, y aquí estoy y aquí me voy a quedar. Entonces, cuando salí del país y volví, con esa claridad de volver, yo siempre sentí mucha frustración de no poder trabajar en Corona, de no poder ser parte de la construcción de un legado, no para obtener un derecho legal como accionista o no, sino para poder ser parte del derecho moral de poder entregarle eso a mis hijos y que el día de mañana mis hijos se lo puedan entregar a sus nietos, porque yo creo que ese trabajo lo han venido forjando nuestros ancestros y lo tenemos que continuar. No quiere decir que sea la única forma de hacerlo, pero llega un momento en que la familia, cuando yo estaba en el Consejo de Familia, suceden dos cosas de las cuales me empiezo a dar cuenta. Primero, que la brecha de la familia, entre la familia y la empresa, se había acentuado en los años. Claramente, fuimos sometidos a una diáspora, nos tuvimos que ir de Colombia, muchos fueron criados por fuera, en mi generación hay primos míos que no hablan la lengua española, hemos perdido la lengua, eso es muy preocupante. Entonces se empieza a acentuar donde el apellido Echavarría dentro de la organización Corona todavía tiene mucha resonancia, es admirado, y eso es un valor, eso es un patrimonio emocional muy importante que no podemos ignorar, no es lo único, pero no lo podemos ignorar. Entonces eso fue lo primero, y lo segundo fue que el Consejo de Familia me pidió que yo me encargara, y no sé si fue cuando ejercí cargo de vicepresidencia o antes, que me enfrentara al tema del desarrollo de talento de la familia. Yo no tenía la más mínima idea de cómo iba a solucionar ese tema. Lo que sí me quedó claro es que yo no sabía nada de desarrollo de talento en ese momento. Y segundo, ¿cómo iba yo a empezar a ejercer un trabajo, un proyecto de desarrollo de talento de miembros de familia si yo no me sometía a él? Entonces, el primer paso que doy es cumplir mi etapa en el Consejo de Familia, que fue como 7 años, participando de muchas iniciativas donde aprendí mucho sobre gobierno y sobre mi familia, y aprendí mucho sobre las dinámicas y entendí muchas cosas que sin eso hoy no entendería. Y alcé la mano y le dije al Consejo de Familia, yo quiero ser parte del desarrollo de talento
de nuestra familia al interior de la organización Corona. En ese momento lo único que había en nuestro protocolo eran programas de pasantía de 6 meses y un plan de desarrollo profesional que no duraba más de 2 años. El único de mi generación que había logrado eso había sido Harold Eder, que hoy en día maneja Manuelita. Harold había trabajado 2 años en uno de los negocios. Y bueno, ya llevo casi 5 años ahí y todo ha sido porque soy un convencido de que la familia tiene que también desarrollar el talento. La empresa también puede ser un recurso para la familia de desarrollar el talento a cambio de nosotros generarle valores. Obviamente no lo he logrado con derecho, lo he logrado con mucho trabajo y con mucho sacrificio y con muchísima disciplina. Y creo que ya he logrado, por lo menos, si no cambiado el paradigma, si he puesto sobre la mesa la conversación de las implicaciones del desarrollo de talento, por lo menos porque creo que en la parte humana de los empleados de la organización Corona tiene muchos avances en ese sentido, pero sí sobre todo en la parte de nuestra familia. Y ya hoy en día el protocolo en la última asamblea de familia que fue ahora en marzo o abril, es la primera vez, es un momento histórico en que la familia toma la decisión y vota y dice: un miembro de familia puede trabajar hasta 5 años en la empresa de familia. Ahora yo voy por 10 años. Entonces, no quiere decir que yo me vaya a convertir en el CEO de la compañía o en el primer CEO de la compañía como miembro de familia en décadas, ¿no? Esa no es mi pretensión. Mi pretensión es hacerle ver a la familia cómo la organización es un recurso muy importante de desarrollo de talento y que un miembro de familia con reglas claras y con un sistema de meritocracia y con mecanismos de remoción para aquellos que no se desempeñan bien puedan entrar y agregar valor. Y siempre y cuando haya una familia muy unida y que sepa comunicarse y gestionar los conflictos, pues hombre, si alguien sale resentido de la empresa porque no se desempeñó bien, yo creo que si la armonía es fuerte, eso será solo un impasse de unos meses y habrá otra vez nueva armonía. Excelente, yo creo que son experiencias muy importantes. Felicitaciones, Alexis, esa campaña que tienes. En Corona, ustedes saben, y Alexis nos lo inclusive para un miembro de familia entrar a la junta directiva tiene un proceso de selección, como lo mencionaban también ahora Borja. O sea, no es que yo quiero entrar y no, hay como proceso de selección, una capacitación para ser miembro de junta de la organización, ¿no? Y son 9 miembros y ahora son solo 3 de familia, el resto son independientes. No, de hecho ahorita estamos en una transición. Bueno, esa fue otra cosa importante, y es que un tercer elemento que había identificado en el Consejo de Familia es que no habían futuros miembros de junta directiva con la experiencia interna de los negocios. Claro. Entonces, ¿quién la iba a traer sobre la mesa? Eso es un complemento clave de conocer la organización y sus procesos y su gente. Es un valor importantísimo en un consejo corporativo como el nuestro. Hoy en día, como está estructurado, son 9 miembros, 5 externos, 4 de familia. 4 familias ya. Pero hoy estamos en una transición, entonces hay 5 miembros de familia y 5 miembros externos, porque creímos que esa transición generacional no fuera muy abrupta, pero esos 5 miembros de familia, 4, Harold, Daniel, Sebastián y Pipo, son mi generación, y Andrés, el hermano de mi mamá, es el único de la tercera generación que está ahí. Excelente. Estamos hablando de gobierno corporativo y, como decía yo al principio, me parece que es más importante el buen gobierno que el crédito en una empresa. O sea, si hay buen gobierno, hay buenas ideas, el dinero fluye. Santiago, ¿cómo miran ustedes la estructura de gobierno de la empresa cuando van a dedicar un crédito? ¿Influye para ustedes? ¿Para ustedes es importante que haya independientes? ¿Qué miran de la estructura cuando van a asignar un crédito? Yo creo que en la empresa familiar, y de alguna manera salió acá, y no con respecto al otorgamiento de crédito, es lo más importante. Nosotros, dentro del tema familia, o el tema gobierno, no familia, lo primero que miramos es si la persona que maneja la empresa tiene un segundo. No estoy hablando de un sucesor, sino tiene un segundo. Si hay alguien, si el otro llega a faltar por alguna razón o simplemente que lo acompañe, pero si hay un segundo. Es impresionante la cantidad de pymes de la primera generación en que no hay un segundo, ni siquiera un segundo, nada.
Y hemos tenido casos a veces dramáticos. Recuerdo uno de una señora muy exitosa, no voy a decir el ramo de acá ni nada, se murió y todo se acabó. Y era un tema de 30, 40 mil millones de pesos. Segundo, que miramos que haya un sucesor claro, que haya un sucesor establecido. Aquí se ha hablado mucho de eso. No voy a entrar, pero sí quiero entrar en una cosa. Es muy distinto tener un sucesor nombrado de tenerlo nombrado explícitamente y que vaya cogiendo las riendas poco a poco. El papá con el hijo que lo va acompañando primero a pocas cosas, que primero hizo algunas actividades en la empresa, que luego le va delegando cosas, por ejemplo, cosas difíciles como la relación con los bancos, cosas por el estilo, y va poco a poco, y llega un momento en que el papá se retira, muchos no se saben retirar, ese es un problema, y vuelven. Muchos tienen que volver, desafortunadamente, pero que haya un sucesor y que ese sucesor esté claro. Tercero, que haya unas relaciones de la familia claras y nosotros pues los protocolos de familia los fomentamos, tratamos de educar a nuestros clientes para eso, pero desafortunadamente es mínima la cantidad en que esto lo adoptan. Y luego hay otras cosas, como preferimos que el negocio sea más bien especializado, nos da miedo de la diversificación en algunas empresas familiares, porque la diversificación muchas veces es para buscarle puesto a los hijos. Entonces, ya que nos va bien esto y que el transporte está bueno, pongamos unos 20 camiones a hacer esto. Hace poco tuvimos un siniestro muy grande de un cliente que estaba en otro renglón, pero vio que era muy bueno transportar petróleo y como ustedes saben, pues eso ya no está tan bien y lo que no era su negocio lo quebró, pero nos gusta que la familia sí esté diversificada, porque eso le baja un poquito el riesgo. Y así pudiera contar muchas cosas, pero como te digo, hemos ido tratando de desarrollar una manera de mirar el riesgo de la empresa familiar que tiene mucho de psicología. Y eso vuelve al tema de las personas. Yo estoy impresionado aquí como hemos hablado de personas, que normalmente uno dice, pues no se habla tanto. Carlos Raúl, mi jefe, dice una cosa que a mí me gusta mucho, y es que dice que nosotros tenemos dos bancas, en las cuales está repartido todo el grupo más o menos mitad y mitad, que es banca personal, donde metemos también a las pymes, y banca empresarial o corporativa. Y él dice que no hay sino una banca, la banca personal, porque todos, estemos donde estemos, somos personas. Excelente, está muy claro. No me aguanto de contar una historia que, a ver la opinión de Joaquín y Borja, pero muestra hasta dónde llega el conflicto en las empresas familiares y que todo tiene solución si se maneja correctamente. Luego de trabajar 20 años en el lujoso hotel Savoy de Londres, Guccio Gucci regresó a Italia con su esposa Ida, costurera de profesión, y creó la famosa marca. Sus 4 hijos se vincularon a la empresa, pero todo indica que su educación fue un desastre. Aldo, al frente de los negocios en Estados Unidos, fue encontrado culpable de evasión fiscal y terminó en la cárcel de Eglin. A su vez, uno de sus hijos, muy creativo, puso una empresa con el nombre de Gucci, más o menos como lo que está diciendo aquí el doctor Santiago. Las cortes y la posibilidad de terminar en prisión como su padre le hicieron desistir de semejante aventura. Otro nieto, Guccio, de Guccio, que fue Rodolfo, quien ascendió a la presidencia en 1989, fue acusado por sus primos de falsificar la firma de su padre y apropiarse del 50% de las acciones. Aquí hay un caso que ustedes muchos recordarán, la esposa de él, Patricia Reggiani, en un ataque de celos le mandó matar en 1995 cuando salía de la oficina. Hoy está pagando 27 años de cárcel en Italia. ¿Qué puede uno hacer, ustedes que conocen en Europa, cómo son historias dolorosas, cómo hacemos para que demos más énfasis a los valores, que es el punto clave que estamos mencionando aquí, la gente y los valores? ¿Qué pueden decir, Joaquín, tú primero si quieres, cómo enfatizar que lo que dijo Borja, que me gustó mucho, peleémonos y todo, no se robe un peso, que eso ya sí es transgredir los principios fundamentales? ¿Cómo podemos hacer más énfasis? Y otro tema que me gustaría que hicieran énfasis, que lo mencionó mucho Borja, es educar a los hijos como buenos accionistas primero que como ejecutivos. O sea, al final hay que educarlos como buenos accionistas. Si se vuelven ejecutivos, como lo va en la vía Alexis, excelente, pero ¿cómo hacer énfasis en valores y en una buena educación para que sean buenos accionistas? Joaquín, ¿nos puedes contar? Que no ocurra la historia de Gucci, que es lamentable. A ver,
Ahora te contesto, pero primero quiero decir una cosa de lo que han dicho anteriormente. Lo que ha dicho Alexis, por ejemplo, de la participación de los miembros de familia, que estoy totalmente de acuerdo, pero creo que hay que distinguir mucho en qué es miembro de familia y qué es familia, porque yo creo que hay que saber distinguir lo que es consanguíneo de lo que son políticos. Yo creo que en tu caso hablas más de los consanguíneos que no de los políticos. Porque yo la participación de los consanguíneos la veo muy clara, pero la de los políticos no tanto. Tú antes, Santiago, hablabas de los yernos, pero te has olvidado de las cuñadas. Las cuñadas, tremendo. En Uriac, por ejemplo, las cuñadas no participan y tenéis que conocer a mis cuñadas. No, lo digo en broma, pero vuelvo a la idea de que cada casa es un mundo, porque aquí podemos hablar lo que sea, pero al final hay que adaptarse a cada uno, hay que conocer cada familia y hay que ver, oye, pues si conviene, hay ventajas y desventajas para introducir a los políticos. En nuestro caso, pues creemos que no, porque los políticos rompen el lazo natural que hay entre los hermanos y es verdad que al final cada uno acaba contándole a su mujer su propia historia y que es bueno que compartan historias y no la de cada uno. Pero bueno, que cada casa es un mundo y yo creo que hay que distinguir mucho. Nuestras cuñadas no participan, a pesar de que, y lo quiero aquí decir en público, yo rompo una lanza y soy un gran partidario del papel de las mujeres en la empresa familiar. Y lo primero lo digo por mi madre, porque muchas veces nunca nadie se acuerda, aquí el padre y tal, igual. Mi madre fue una verdadera empresaria de 6 hijos y se ocupó de los hijos y lo conecto con tu última pregunta, para que no hayan conflictos que ha de haber. Al final, una buena educación y unos buenos valores y una buena formación. Y esto lo dan sobre todo, se mama en casa y lo mamas en mi caso de mi madre. Yo si soy quien soy, pues es gracias básicamente a mi madre. Mi padre pues se dedicó al trabajo completamente y gracias a mi madre, y digo mi madre como pueden haber muchos aquí, pues uno es lo que es. Y también lo digo en favor de mi hermana, porque mi hermana, yo creo que las mujeres juegan también un papel extraordinario en los consejos de administración. Y yo creo que no hay que poner esto de cuotas para decir que tenemos una mujer, sino porque como mujer yo creo que, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, aportan un valor muy extraordinario en las juntas directivas de saber consensuar, lo hacen mejor que nosotros, de buscar los consensos, son muy prácticas, se atreven a decir las cosas, ¿no? Nosotros somos a veces un poco más raros en eso. Y las mujeres en las juntas directivas, y esto ya lo digo, os puedo dar los estudios que queráis, están señaladas como de una gran aportación. Quiero acabar, perdón, ya que me has dado la palabra, a contestar a Marc, que antes ha dicho una cosa del sueño y sobre nuestros sueños. Y quiero insistir en el tema de los procesos de protocolo, y en los protocolos es precisamente, lo he dicho antes, cuando todos estos sueños salen a flote, todos estos sueños individuales, todos estos sueños y amarguras. Y es ahí, en estos procesos, donde cada uno debe sacarlo de dentro y crear lo que se llama el shared dream, el sueño compartido. Que en el fondo, ¿qué es? Pues que cada uno diga, bueno, esta empresa, ¿dónde la queremos llevar? Hemos coincidido todos aquí, y tú lo has dicho en tu pregunta, que la mayoría de las empresas familiares que estamos aquí, lo ha dicho Alexis y lo ha dicho Borja, y lo digo yo porque así lo tenemos en nuestro protocolo, nuestro sueño es la herencia que hemos recibido del pasado, darla a las siguientes generaciones. Y nos lo tomamos como un legado esto. Nos lo tomamos, como dice el anuncio de Patek Philippe, de los relojes, que nosotros somos simplemente depositarios, somos administradores, no somos los dueños del reloj. Pues yo creo que en nuestras empresas familiares igual, y lo veían nuestros ancestros y lo vemos nosotros, que nosotros esto es el legado que tenemos que pasar, y este es el sueño con el que tenemos nuestra pasión y que queremos llevar adelante la compañía. Se me ha quedado esto por ahí, lo he ido anotando y no me podía ir de aquí sin acabarlo. Excelente. Yo voy a explicar un poquito también mi experiencia personal, ¿no? Porque al final yo diría, y pensando realmente en las familias, somos un poco masocas, pero al final lo que nos gustaría es ser felices como familia y como empresa familiar, ¿no? Lo que pasa que este proceso
no siempre es fácil, ¿no? ¿A mí qué me fue bien? Pues mira, yo un día cuando estaba trabajando en una multinacional, también me pusieron un coach, ¿no? Un coach ejecutivo. Me preguntó, ¿cuál es tu sueño en la vida, ¿no? Y yo no supe qué contestarle, la verdad. Entonces llegué a mi casa y me preocupé. Yo digo, una cosa tan sencilla, puedes contestar, igual le contesté ser feliz, ¿no? Y después fui trabajándolo más, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué acabó en esto? Que hice un cambio de carrera, ¿no? Pasé de las multinacionales y precisamente me interesó formarme como coach ejecutivo y como consultor de empresa familiar, porque había tenido un proceso de consultoría de empresa familiar y eso nos había ayudado a crecer como empresa familiar, ¿no? Y me atreví a hacer ese cambio, ¿no? Que no es fácil, porque en mi familia uno de los valores también es, bueno, ser una persona que valga profesionalmente, o bien en la empresa familiar, o bien como ejecutivo renombrado en una empresa. Y yo veía que en mi casa había dos cosas. Yo tengo 10 hermanos, 3 hermanas y 7 hermanos. Y las 3 hermanas, una es psicóloga, la otra es consultora de empresa y se dedica a temas de publicidad, y la otra trabaja en un colegio. Y yo veía que mi percepción es que unos éramos de primera clase, los que estamos ejecutivos y tal, y las otras eran como de segunda clase. Esa es mi percepción que yo tenía, ¿no? Y yo tomaba el riesgo de irme a un ámbito de segunda clase, aunque me interesaba, ¿no? Después, sorprendentemente, trabajé todo eso más y me formé como coach y en temas de liderazgo y de empresa familiar, y afortunadamente el resultado es que al revés, ¿no? Ya no es que no me consideran de segunda, sino que tenía más valor dentro de la junta directiva, dentro de la familia, etc. Yo lo que digo, lo que invito es a lo siguiente, ¿no? Que es muy importante el trabajo personal, primero, saber cuál es tu sueño, qué es lo que quieres hacer en la vida, porque al final estarás más contento y vas a poder aportar mucho más en la empresa familiar. Y después, también, el trabajar a la familia, ¿no? Y eso al final va a tener un resultado buenísimo, ¿no? Y eso pasa en las familias, pero está pasando en las grandes organizaciones que este tema lo trabajan de manera fuerte, ¿no? Y es simplemente animarse a trabajarse más, ¿no? Como ven, aquí... ¿Podría intervenir Por 30 favor, segundos? Por favor, Alexis, por supuesto. Yo el tema de los valores y los principios los veo en dos dimensiones. Primero, en la dimensión individual, personal, de una responsabilidad moral con uno mismo, hacia uno mismo y hacia la sociedad, de cómo se vuelve uno un individuo que genera valor para la sociedad, que contribuye a solucionar problemas reales en una sociedad. Segundo, desde la dimensión estratégica de una compañía y de la construcción de marca. Por Dios, o sea, una marca, imagínate un miembro de familia involucrado en un escándalo de asesinato, el detrimento que debe generar en una marca. Entonces yo creo que los valores y los principios también tienen una implicación estratégica de muy largo plazo, de asegurar, sobre todo en un mundo hoy en día con tanto escándalo en la empresa privada, uno ya no sabe en quién confiar. Entonces uno poderle transmitir a los clientes de uno esa confianza en la marca, partes de los valores y los principios de los seres humanos detrás de esa marca. Adelante, Marc, si quieres decir algo. Simplemente quiero decir un par de ideas. Es muy difícil articular para muchos de nosotros nuestra visión. Para algunas personas tal vez sea clara, pero para muchas personas no lo es. Tal vez necesitemos entrenamiento para hacerlo. Necesitamos una visión en los 4 escenarios diferentes. Para mí mismo, ¿cuál es mi visión? Para el negocio, para la fortuna y para la familia. Estos son 4 tipos distintos de visión. Yo trabajé con una compañía y trajeron a un consultor. Esto los va a asustar. El consultor dijo, ¿quisiera duplicar sus ventas
¿En 4 años? Pero por supuesto, por supuesto. Entonces se comprometieron con esta visión que requería la reestructuración de la organización y deshacerse de un cierto número de miembros de la familia, y se convirtió en un holocausto. Es muy raro un caso que yo haya visto de tanta hostilidad entre los miembros de la familia. Entonces tenemos que examinar nuestras visiones con mucho cuidado y en forma holística. Y el otro comentario, si se me permite, sobre los valores, es que las personas, los negocios familiares que han perdido su brújula moral, por lo general veo entonces algo en el legado que ayudó a crearlo. No es que ocurrió de la noche a la mañana, esta corrupción moral, digamos en el liderazgo del negocio. Si uno examina cuidadosamente, va a encontrar las semillas en la generación anterior o en unas 2 generaciones anteriores. Debido a que uno tiene el negocio, tiene el legado. No porque uno tenga un legado está condenado a repetirlo. Hace poco vi un video hermosísimo titulado Yo no soy mi padre. Es la historia de un hijo de un terrorista. Pero este hijo no quería ser terrorista. Pero amaba a su padre había sido bueno con él. ¿Cómo podría él conducir su vida de una manera diferente? Bueno, esos son mis 2 comentarios. Bueno, nosotros desafortunadamente en las conexiones internacionales que organizamos para ellos, Avianca nos dio un vuelo Medellín-Bogotá a las 12:50. Mañana vamos a hacer esta misma presentación en el Club El Nogal. Y tratamos con Avianca de cambiar y nos dijeron, sí, se puede cambiar, pero entonces pierden la conexión que mañana tienen pues de Bogotá-Barcelona. Entonces, desafortunadamente, yo estoy seguro que aquí tendríamos mucho tiempo para oír tantas historias que tiene, que seguramente nos gustarían, pero vamos a tener que parar acá. Queremos agradecerles inmensamente pues su participación. Un aplauso para los panelistas y para los visitantes.